Dime, Javier. Eh, que en una de en la guía de ejercicio, o sea que tiene infinito, No tiene había una infinitos, pregunta, pero tiene unos cuantos, sí. ya, pero que tenía varios, Sí. eh, que me surgió una duda que no me acuerdo exactamente cuál era la respuesta que daban, pero decían que en el fondo en la variabilidad, no, la capacidad de respuesta de una tienda que no era online era más alta que la capacidad de respuesta de una tienda online. Me tienes que decir el enunciado concreto, porque me he encontrado, A ver, me he encontrado en varias ocasiones, no te estoy diciendo que lo hagas tú, pero me he encontrado en otras ocasiones alumnos que después extrapolan las palabras que yo he dicho a otra cosa. ya, Y lo busco entonces, al tiro. por seguridad, quiero leer la respuesta, la pregunta, porque puede ser que haya alguna clave en la pregunta que tú no me estás diciendo porque no lo has visto o no te ha parecido necesario y que en realidad es donde está lo que realmente estoy preguntando, ¿sabes? O la pista que estoy dando realmente para que contestes en la pregunta. Ya déjeme Sí, ver si sí, la... míralo y yo te lo comento, pero me lo tendrías que decir, me tienes que hacer la pregunta. Si no me dices la pregunta, no te la voy a contestar por lo que te comento. Y no te lo estoy diciendo porque sea algo negativo contigo, me ha pasado en otras ocasiones, entonces como me ha pasado en otras ocasiones y no quiero que nadie me diga que le estoy engañando. Yo. Profe, ¿le voy a hacer una pregunta yo? Mientras. Sí, claro. Sí, dime. En el texto se habla de la incertidumbre implícita de la demanda y la incertidumbre de la demanda. Y como que explica la diferencia, pero no, como que no me queda muy claro. Quería saber si lo vamos a ver después acá. No, ya está. Ya se acabó tema 1. Ya. Obviamente hay un término de implícito que es inevitable. La incertidumbre implícita quiere decir aquella que está ahí y que no se puede evitar de ninguna de las maneras, es implícita. Y hay algunas que te las pones tú. Pero generalmente no he encontrado nunca la necesidad o no he encontrado de tener que hilar tan fino de precisar cuáles son las fuentes de incertidumbre. Obviamente, si Ah, tú ya, quieres hacer un perfecto. análisis más concreto del problema, pues te encontrarás esa situación. Hay términos de incertidumbre implícita, por ejemplo, que está asociado a costos. Hay productos que son más caros y tienen más incertidumbre por ser más caros, no hay más solución, aunque su funcionamiento sea muy parecido. O sea, el hecho de que los diamantes, comparar los diamantes con el cobre, los dos son procesos de extracción de minería muy aburrida, pero el nivel de incertidumbre de un producto y el otro son diferentes debido al producto. ¿Sí? Debido al producto. Ya. O sea, encontrarte un diamante de 120 quilates o encontrarte un diamante de un quilate, pues es random, entre comillas. No es que sea random, pero tiene un componente de azar importante y te cambia todo. ¿Sí? Ya. Profe, Dime, lo que tiene atrás es un Play 1. lo que tengo atrás es una Play 1, sí. ¿Y qué juego juega? Eh, Ayer estuve jugando al Tony Hawk 1. Saldrá de nuevo a lo largo de la mañana de la clase. Toda esta torre son consolas. Y tiene, pero el Play que sale atrás es como el de los primeros, que era como el más pesado, ¿no? Ese como rectangular. Eso es no es uno de los, creo que es una 3500, no es el primer modelo, pero la Play 1 no es la PS1, no es la PS1
que era más pequeñita y redondita. Es una... Es la que tiene el botón de reset, ¿o no? Sí, es la que tiene el botón de reset. Y juega Digimon 1, ¿no? No, ¿No lo juego a conoce? Digimon. Sí, sé qué juego dices, pero... ¿El Digimon World? sé cuál dices, pero no he jugado... ¿Y qué es eso que tiene pegado atrás? Esto es una es cosa para... que... No, es una cosa que me permite jugar a los juegos con una micro SD. Ah, ya, ya. Las consolas viejas acaban todas... Todo lo que tiene lector CD está empezando a fallar. O ya ha fallado. No estaban diseñadas para durar tanto tiempo. Entonces la gente ha tenido que inventar nuevas maneras de jugar y básicamente lo que hace esto es que puentea, es como un chip para jugar a juegos piratas, pero en vez de jugar a juegos piratas con el disco, lo juegas con una tarjeta micro SD que emula, esto es lo que se llama un Optical Drive Emulator. Es un emulador de un disco, de un lector de CD-ROM en tarjeta SD. Y la cajita le hace todo el código de cuando tú llamas al CD para que el CD lea, pues este hace el protocolo para que lo entienda. Yo no tengo consola, la única consola moderna que tengo es la Nintendo Switch que hay ahí, pero sí, la Nintendo Switch que hay es la única consola moderna que tengo, pero tengo 2 Nintendo NES, una Super Nintendo, bueno, y toda la historia. Debe tener como unas 35 consolas o así. ¿Para cuándo ¿Qué fue? juega en el Switch, profe? Este fin de semana me pasé el Paper Mario. ¿Y tiene el Zelda? Tengo el Salió Zelda, como pero sí, tengo los 2 Zeldas, pero yo soy muy... Esos juegos, yo soy muy malo. O sea, el primer Zelda, yo soy un jugador... yo cuando tenía vuestra edad estudiaba, así que me quedé con las ganas de jugar a muchos juegos y ahora que tengo ya cierta edad, me los he comprado. Y el Zelda, el Breath of the Wild, en la Sí. primera torre me caí 3 veces antes de bajarla. Soy un mal jugador. Es Muy, muy, que, muy bueno, esos malo. juegos se demoraron como 5 años en hacerlo. Es como salió elegido Sí. como el mejor juego de la historia, algo así. Sí, sí, está considerado uno de los juegos top. Pero yo cuando tengo que, por mí, a mí me gustan más las cosas de cuando tenía vuestra edad. ¿Qué es eso? Esto es, ¿os acordáis que había una época que había máquinas recreativas con juegos en los locales? ¿Sí? Pues es lo que había dentro de una. ¿Y qué tiene un sticker como el Street Fighter? Sí, es X-Men versus Street Fighter. Es mi hobby. Mi hobby son las consolas antiguas. ¿Le gusta el factor nostalgia? Sí, me gusta el factor nostalgia y que para mí son los juegos que yo tenía cuando tenía vuestra edad. Y por O sea, ejemplo, profe, los juegos modernos, hace poco estuve planteando de comprarme una Play 4 y opté por no comprármela porque me puse a jugar alguno de los juegos que tengo de Play 3 y era, esto es un vídeo, esto es como ver una película. Yo juego juegos en los que te conectas y directamente estás jugando. No tardas, no hay un cinematic de 1 hora antes de empezar a jugar. profe, ¿no le tinca, por ejemplo, los Xbox que tienen esta opción de ser como, ¿cómo se llama esto? Como jugar los juegos antiguos directamente de la consola? Sí. La verdad es que tengo una Xbox y tengo 2 Xbox 360. Así que lo de la Xbox One, pues no me llamó la No es atención. necesario, no se justifica. No, es que al final he comprado todas las consolas antiguas que en algún momento de mi vida me falta una que no tengo y que estoy intentando conseguir y me está costando.
pero al final, ¿para qué voy a jugar en un emulador si tengo la consola original? ¿Sabes? Es que no es por... Al final también se transforma, dice mi señora, que yo lo que hago ahora es cacharrear. Tengo un montón de cacharros y entonces les tengo, como son cosas muy viejas, las tienes que reparar, le tienes que instalar cosas. Tengo una pantalla de las antiguas, entonces tengo un cacharrito para conectarlas a las modernas. Es un hobby. Yo me lo tomo como un hobby. Y es casi tan importante el hobby como jugar. A jugar juego, pues a lo mejor 1 hora al día o así. Pero el cacharreo me lleva bastante más tiempo. Y vamos a hablar de ello hoy, en la clase, os lo digo de verdad, no es que sea... va a salir el tema. Va a salir O sea, el tema porque... Dime. Lo que conlleva jugar las cosas antiguas muchas veces lo entretiene más que la acción misma. Sí, y conseguirlas. Porque no es que sea trivial. O sea, ahora, por ejemplo, el domingo estoy intentando conseguir eso, pero otro modelo. Esa es una 3500, tengo una 3500 y una 7000, que sé por la revisión, y quería una 5500. Concretamente una 5500, que es lo típico. ¿Quién compra una consola, una Play 4, viendo si es el modelo de hace 4 años o el modelo de hace 2? Bueno, cuando tienen 20 años empiezan a notarse esas diferencias. En una 5500, solo una 5500. Bueno, pues el domingo por la mañana fue 1 hora entretenido sin pensar en el trabajo, solamente intentando encontrar una. No la encontré. O sea, sí la encontré, pero no gané las subastas. Anyway, vamos al temario de clase, vamos a los pronósticos, vamos a las previsiones. Fijaros que, en el fondo, Profe, esto nos ha... pillé la Dime, pregunta que tenía. ¿qué? ¿Encontraste la pregunta? ¿Te importa hacérmela después de la clase? Porque Ya, como me he obvio. entretenido, lo siento mucho, es que yo hablo... Sé que No, está bien. hay gente que no le interesa mi vida personal y es normal, pero de vez en cuando, pues es mi vida personal, a mí me interesa y me pongo a hablar de ella. Está bien. No hay- Después de la clase, te lo contesto, me envías un correo y yo te contesto por correo, o quedamos un día quedamos por Skype, o me lo preguntas al principio de la clase la semana que viene, no tengo ningún problema. Pero ahora voy a por el temario. Si os Ya. acordáis, cuando acabé la clase, habíamos empezado a decir de criterios cualitativos a criterios cuantitativos. ¿Sí? Y una de las cosas en las cuales resulta que es útil tener estos criterios o estas evaluaciones es que cuando uno planifica o piensa en hacer una inversión, en realidad está haciéndola con lo que tiene ahora pronosticando el futuro. ¿Cierto? Y ese pronóstico es una previsión. Si a alguno de vosotros le gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia, sabrá que Chile, antes de ser un país minero, entre comillas, y de tener como fuente principal de ingreso de divisas el cobre, tuvo como ingreso principal de divisas el salitre. El salitre, que en el fondo es caca de pájaro, guano. El salitre quedó obsoleto en la Primera Guerra Mundial porque los alemanes fueron capaces de encontrar una técnica química para para conseguir nitrato. Y eso hizo que la Primera Guerra Mundial durara unos cuantos años más. Pero el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, de todo el mundo, fue Chile, que pasó de ser una potencia económica basada en el salitre bueno, se quedó sin salitre y tuvo que esperar hasta el cobre para volver a tener un resurgimiento económico. Si alguien en el 1905 hubiera dicho, venga, vamos a estudiar, y hubiera ingeniero salitrero, pues seguramente pensaba que el ingeniero salitrero era el trabajo de futuro en Chile, porque nadie se hubiera imaginado que los alemanes hicieran una innovación tecnológica que dejara obsoleto el salitre. ¿Sí?
Fijaros que lo que estoy diciendo aquí, o lo que estoy intentando explicar, es que al final uno lo que hace cuando toma decisiones es extrapolar lo que tiene ahora con lo que conoce y esa extrapolación utilizarla para tomar decisiones en el futuro. ¿Sí? Y eso es una costumbre y es algo que se hace en la práctica en cualquier sistema de gestión. Cuando uno gestiona o cuando uno toma decisiones, básicamente lo que utiliza o lo que hace de forma consciente o inconsciente es pronosticar el futuro. Y esto es lo que vamos a ver en este tema. Vamos a ver pronósticos, vamos a ver cómo hacer previsiones, cómo entender del pasado el futuro o intentar explicarlo. ¿Sí? Pero antes de entrar en detalle, quiero dejar claro una cosa, que es que los pronósticos, hacer pronósticos, no deja de ser utilizar una bola de cristal. ¿De acuerdo? Y como no deja de ser una bola de cristal, hay que entender que, por definición, todos los pronósticos cometen errores. ¿De acuerdo? Todos. Todos están sujetos a error. Si un pronóstico siempre acierta, id con mucho cuidado porque quiere decir que ha pasado algo. Quiere decir que hay algo que está mal. No es lógico que acierte. Lo normal es quedarse cerca. Pero acertarlo no 100% siempre quiere decir que hay algún fenómeno que está mal. Hay algún fenómeno que estamos haciendo mal, estamos pervirtiendo el sistema. Yo pongo un ejemplo también de la universidad, de la oficina de patentes. Yo tengo un colega aquí que se dedica a hacer cosas de agua y él patenta cosas. Yo no patento nada, el software no se puede, bueno, aquí sí que se puede patentar, pero en Europa no. Y él se encontraba con la situación en la cual no le firmaban, la universidad no le extendía los papeles para patentar. Y es raro, porque la universidad, una de las cosas que le evalúan positivamente son las patentes. Y llegó como el 2 o el 3 de enero y le empezaron a hacer todos los trámites. Y entonces preguntó a la oficina de patentes que por qué habían tardado tanto y después se habían puesto. Y le dijeron, no, es que el año pasado nos comprometimos a hacer 5 patentes y ya las teníamos hechas. Entonces, ¿para qué íbamos a seguir haciéndolas? La hemos dejado para este año, porque si no este año, ¿cómo íbamos a cumplir con el objetivo? Entonces, fijaros que en el fondo, ese acertar exactamente el número de patentes hechas, lo que había hecho no era que estuvieras haciendo pronóstico, es que estabas manipulando el resultado. ¿Sí? Por tanto, hay que ir con cuidado. Si un pronóstico acierta, quiere decir que puede ser que alguien esté manipulando. Si un pronóstico falla, bueno, pues hay que ir con cuidado porque va a fallar. El objetivo es fallar lo mínimo sin alterar el fenómeno. ¿De acuerdo? Ese es mi objetivo. Lo que yo tengo que hacer es eso. ¿Sí? Muy bien. Y para hacer eso, tengo 2 herramientas que están asociadas a el tipo de decisión que habíamos visto antes. ¿Sí? Igual que las decisiones que habíamos visto antes y que teníamos cosas que parecían más cualitativas y cosas que parecían más cuantitativas, a la hora de usar un pronóstico nos encontramos ante la misma situación. Tenemos pronósticos de tipo cualitativo y pronósticos de tipo cuantitativo. ¿De acuerdo? Yo en el curso en clase me voy a centrar en pronósticos de tipo cuantitativo. Eso no significa que os puedan hacer alguna pregunta de tipo cualitativo, de cuáles son los usos de un pronóstico de tipo cualitativo. Yo siempre os recomiendo que leáis el tema del curso.
En este caso es el tema 2 del NAMIAS, que uno de vuestros compañeros ha comentado que lo tiene por si alguien lo necesita en el foro. Un pronóstico de ¿Profe, se tipo... puede subir al chat? No... Bueno, sí, aquí lo podéis subir, yo no lo voy a ver. Lo que no podéis es subirlo a webcursos, por favor, porque entonces la culpa es mía. Pero por aquí, si os lo bajáis vosotros, yo no me entero. Ya, perfecto. Esto podéis enviarlo con un mensaje como queráis. El tipo cualitativo, yo en clase no me meto tanto, no me meto con tanto detalle, pero lo tenéis en el libro, yo os recomiendo que lo leáis una vez. Los análisis o los pronósticos de tipo cualitativo son aquellos que se hacen por expertos, con encuestas. Y hay técnicas, hay varias técnicas para intentar obtener pronósticos de tipo cualitativo de una forma ordenada. La técnica más famosa se conoce como el método Delphi. ¿Sí? Y las técnicas cualitativas son las más adecuadas en dos grandes entornos. Cuando las decisiones son a muy largo plazo y, por tanto, la información histórica es muy difícil de extrapolar o está sujeta a mucha variabilidad, el ejemplo que he explicado del ingeniero salitrero, como vuestras decisiones de ingeniería civil industrial, a saber si dentro de 30 años los civiles industriales tendrán el prestigio que tenían cuando vosotros tomasteis la carrera en el país. ¿Sí? Esas decisiones no se deben de basar única y exclusivamente en ese valor o en el sueldo que tenía en promedio un ingeniero civil industrial en el 2016 para decidir lo que vas a hacer en el 2042. Es importante, pero no tiene que ser exactamente lo único, ¿sí? A la hora de tomar la decisión. Por tanto, para esos aspectos cualitativos, en que estás mirando a muy largo plazo y, por tanto, la información puede variar de gran manera, vale la pena el método Delphi o otras técnicas cualitativas. Y la segunda técnica o el segundo punto en el cual es importante analizar utilizando el método Delphi o un método cualitativo, el que sea de los métodos cualitativos, es en el caso en el cual no hay información histórica suficiente. Y esto quiero perderme, aunque sea 5 minutos, voy a parar 5 minutos un poco y me voy a escapar. Pero creo que vale la pena. Muchos de vosotros, alguno de vosotros, cuando acabe esta carrera, este ramo y lo apruebe, no volverá a hablar conmigo jamás. Y es normal porque es lo que hay. Esto es una relación, no es obligatorio seguir en contacto con el profe. Sin embargo, alguno de vosotros el año que viene tendrá que hacer práctica profesional o memoria y se acordará de mí. Y entonces se pondrá en contacto conmigo. Puede ser. Una de las cosas que mucha gente se pone en contacto conmigo en la práctica profesional es porque resulta que ha llegado el día de la verdad a una empresa y en esa empresa no hace exactamente lo que puede explicar que es una práctica profesional en la universidad y entonces se le ocurre, no diré que inventar, pero buscarse un trabajillo lateral para poder justificar el trabajo de titulación. Y uno de los casos habituales que hay es que la gente propone hacer algún tipo de pronóstico. ¿Sí? O alguno de vuestros compañeros llega después a la empresa y tiene que pronosticar algo, le piden que pronostique el valor de algo y se encuentra ante la misma situación y normalmente me pregunta. Normalmente no, de vez en cuando me preguntan. Yo solamente sé los que me preguntan. Supongo que hay muchos que no me preguntan. Y el problema típico que me encuentro es que el alumno no tiene datos o tiene muy pocos datos para hacer un pronóstico cuantitativo. Por ejemplo, la última persona que me contactó con el tema tenía 8 observaciones, 8 valores. Pues con 8 valores no puedes pronosticar nada. No puedes. Puedes hacer una cosa cualitativa y eso es correcto, pero no puedes hacer una cosa cuantitativa. Una cosa cuantitativa, que es el otro caso,
básicamente se basa en tener datos, muchos, y de esos datos deducir un patrón. Y para deducir un patrón, para poder deducir un patrón, necesitas datos. Ni 5, ni 7, ni 8. Cuantos más, mejor. ¿De acuerdo? En ese caso, cuando uno tiene datos, puede utilizar una metodología de tipo cuantitativo. Y las metodologías de tipo cuantitativo básicamente son mates. Es intentar extraer, o estadística, es intentar extraer de una fórmula que explique el problema. ¿Sí? ¿Quiere decir que lo que yo estoy explicando es el 100% de lo que hay? En el caso de que, digo, Gonzalo con el método Delphi, déjame acabar y ahora te contesto a lo del método Delphi y vuelvo a lo de la cualitativa, Misael. ¿Quiere decir que se tiene que explicar 100%? La respuesta es, o sea, que no se puede utilizar una técnica cuantitativa en métodos como este, en que no hay datos o son valores históricos. La respuesta es no. Hay técnicas cuantitativas que intentan extrapolar. Entonces, ¿a qué me refiero con extrapolar? Por ejemplo, y volviendo al caso de la Play, este año, a finales de año, saldrá la PlayStation 5. Sony intentará extrapolar las ventas de la PlayStation 5 utilizando históricos de ventas de la PlayStation 4, de la 3, de la 2 y de la 1. ¿Sí? Pero la técnica que utilizará es una técnica diferente a la que yo explico en clase. Es una técnica que este año explicaré en el curso de gestión de operaciones súper avanzadas, porque hay gestión de operaciones avanzadas, pues mi curso, que no se llama gestión de operaciones súper avanzadas, pero como es el siguiente, pues gestión de operaciones súper avanzadas. Y ahí explicaré esa técnica. Existen técnicas cuantitativas basadas en extrapolar, pero eso no significa que todas sean así. Gonzalo, las variaciones climáticas, dice, viendo los tipos de nubes, ver si va a llover o no va a llover, sería una técnica cualitativa y es una técnica que históricamente se ha utilizado. Yo no le llamaría método Delphi, porque el método Delphi es una técnica que está estructurada. Es una manera de preguntar para intentar llegar a que varios expertos converjan a una versión. Pero sí que estaría de acuerdo en que, por ejemplo, eso que hacían los abuelitos de mirar hacia arriba y que el reuma que tenían les indicaba si iba a llover o no iba a llover. ¿Sí, Gonzalo? Misael, ya tengo la lámina cualitativa. ¿Ha servido? Gonzalo, ¿te has entendido lo que estaba explicando? Entonces, se podría decir que las nubes representan un patrón que ha sido estudiado históricamente. No, en este caso es que hay gente que extrapola lo de la nube. Sí es cierto que hay gente que hace lo que tú dices, que es un modelo causal, que ha mirado durante 30 años, siempre que ha habido esta condición, después llueve. Pero yo en el método cualitativo sería más la opinión del viejito que es un agricultor, que sin darse cuenta, él cualitativamente ya ha detectado cuáles son los patrones, pero no lo tiene formalizado. ¿Sí? Ya, o sea, no es Delphi, pero es cualitativo. Exacto. Delphi es una manera de hacerlo, que es una manera en que lo que se hacen es entrevistas a varias personas por separado, se extraen conclusiones de ellos y se hacen análisis y se vuelven a plantear unas preguntas. Pero lo que tú me dices que en mi caso yo lo entiendo como el agricultor que se levanta por la mañana, mira cómo están las nubes y te dice si hoy va a llover o no va a llover, eso es un análisis cualitativo, es cualitativo, pero no es un método Delphi. Es simplemente algo intuitivo. ¿Sí? Todos los métodos cualitativos se basan en la intuición y la experiencia. Todos. Y todos los métodos cuantitativos se basan en datos numéricos. ¿Sí? O sea,
para aquellos que se han confundido por el uso del término método Delphi, el método Delphi es un método de pronóstico cualitativo. Uno. Hay muchos otros. Y van desde el jefe que se levanta y dice, hoy vamos a invertir en cereales, hasta el ministro de Economía o que llama a un profesor de Harvard de Economía y le dice, ¿cómo cree que va a influenciar la subida del precio del cobre en la economía chilena? Y él no hace ningún estudio, simplemente te dice, yo creo que eso influirá en un aspecto que no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Por tanto, a efectos prácticos, Sí. lo que yo quiero que entendáis es que para hacer un pronóstico cuantitativo necesitas datos. Si no tienes datos, no puedes hacer ningún pronóstico cuantitativo. Y cuantos más datos, mejor. ¿Sí? Así que este año he decidido utilizar un juego diferente de datos al que usaba otros semestres. Y este juego que voy a utilizar este semestre, pues es este que ya tenéis en webcursos, por tanto os lo podéis consultar vosotros sin ningún problema, os lo podéis bajar y mirarlo. Es una lista de real, es una lista de correos electrónicos, son los correos electrónicos que he recibido yo cada día durante los últimos 30 y tantos días, 36 días. ¿De acuerdo? Así que fijaros que yo he recibido, pues, el día que menos correos he recibido, entre el 26 de julio y el 30 de agosto, recibí 18. Y el día que recibí más correos, entre el 26 de julio y el 30 de agosto, pues recibí 81. ¿Sí? Puedo haber recibido más correos algún día en otros momentos, puede ser que haya recibido menos en algún día en otros momentos. En el fondo lo que estoy diciendo es que yo recibo una cantidad de correos al día con una cierta variabilidad. Vamos a intentar ver por qué esa variabilidad. Y yo lo necesito saber. Yo necesito saber cuántos correos voy a recibir, entre comillas, porque eso implica cuánto tiempo voy a perder o voy a tener que estar contestando correos. Entended que un día que recibo 81 correos, pues voy a tener que contestar unos cuantos de esos 81 correos y eso representa, pues, una carga de trabajo. ¿De acuerdo? Para ver lo que sucede, una de las cosas que puedes hacer es un gráfico. ¿Sí? Y si os fijáis, pues hay como una especie de subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Y esa bajada pues está en el número 8, en el número 16, en el número 22, en el número 28, 29. ¿Sí? ¿Alguien podría intentar entender qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué esa bajada? Seguramente los días domingos. Los fines de semana. Los fines de semana recibo menos correo. Es más, vamos a hacer una cosa. El 30 de agosto era domingo, ¿de acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo conmigo que el 30 de agosto era domingo. Vamos a ver que era el 26 de julio. Dime. ¿Alguien? El 26 de julio era domingo también. ¿Vale? Pues lo que voy a hacer es, voy a crear otra lista con otra ordenación que me va a simplificar la vida de visualizar las cosas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y ahora, ¿podría hacerlo automáticamente con una fórmula? Sí, pero mi objetivo es que veáis de una forma intuitiva lo que estoy haciendo, más que hacerlo rápido. Y sí, parece que los sábados y los domingos recibo menos correos. Lo cual tiene cierta lógica porque recibo menos correos del trabajo. ¿Sí? Pero hay bastante variedad. Hay variedad desde los 18 correos que recibí un domingo hasta los 47 que recibí el domingo pasado. ¿De acuerdo? Hay variabilidad, pero parece claro que los correos que recibo están altamente relacionados con el día de la semana. Los lunes y los martes recibo mucho más correos y los sábados y los domingos recibo mucho menos correos. ¿Sí? Eso es lo que intenta hacer un análisis
de pronósticos cuantitativos. Va a intentar, de alguna manera, determinar cuántos correos voy a recibir basándose en los datos que hay aquí. ¿De acuerdo? En los datos que hay aquí. Y voy a poder extrapolar en la medida de los datos que hay ahí. O sea, a mí me parece también intuitivo, si alguien no lo ve, lo discutimos, que en febrero yo tengo que recibir menos correos que en agosto. ¿Por qué? Pues porque en febrero la universidad está parada y no recibo correos de alumnos. Y la mayoría de vosotros entenderá que hay días, sobre todo cerca de las fechas de los exámenes, que el número de correos que recibo sube. Vale. ¿Por qué digo estos valores? Digo estos dos hechos, porque estos dos hechos son dos fenómenos explicables que controlan los correos que yo recibo en un día, pero no los voy a poder explicar con los datos de julio y agosto, porque no incluyo ningún número de febrero y no incluyo ningún día en que haya tenido un examen o prueba. ¿De acuerdo? Por tanto, estos números yo los voy a poder interrogar y me van a dar una información, interrogar, ponete entre comillas, los voy a poder preguntar y me van a dar una información equivalente a la información que contienen, pero no me pueden o no los puedo utilizar para extrapolar qué pasará cuando ponga la prueba 1. El día de la prueba 1 o de la prueba 2 del semestre pasado recibí más de 300 correos en un día. Pero esto no lo pueden extrapolar. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros, en el fondo, ahora resumiendo y volviendo a lo que yo quería explicar o lo que quiero explicar, es que un pronóstico cuantitativo, que son los pronósticos que vamos a hacer en este curso, o que vamos a hacer en esta clase, lo que hace un pronóstico cuantitativo es encontrar y explicar patrones en los datos. ¿De acuerdo? Y solamente podrá encontrar los patrones de los datos que tenga. O sea, si yo no le enseño el patrón de lo que sucede en verano, pues él no puede decidir qué sucede en verano. No lo puede ver. El único patrón que puede encontrar aquí sería un patrón de día de semana, día de fin de semana, o un patrón que esté asociado a que desde julio hasta agosto estoy recibiendo más correos cada día o menos correos cada día. Esos son los patrones que puede encontrar. ¿De acuerdo? Y eso es lo que le tenéis que pedir a un pronóstico. Lo digo porque es muy importante. Yo me voy a poner a calcular y cuando me ponga a calcular, pues todos somos ingenieros o todos seremos ingenieros aquí. Eso significa que cuando empezamos con la calculadora nos olvidamos de la realidad y nos ponemos a resolver nuestro problema numérico. Pero tenéis que ser conscientes de que ese problema numérico no es una integral, no es un problema in abstracto. Es un problema que sirve para algo. Y ese para algo lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, si vosotros queréis analizar mi carga laboral al cabo de un año, pues me vais a tener que dar datos de varios años. No me podéis dar datos de 3 meses. ¿Vale? Y lo digo básicamente pensando en vuestro yo del futuro que tenga que hacer un pronóstico y que me pregunte luego, profe, ¿cómo hago esto? Bueno, pues depende de los datos que tengas. Es muy importante, los datos son más importantes que no la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos al tema de los patrones. Generalmente, lo que uno acaba haciendo es que lo que intenta explicar es que el fenómeno es como una fórmula en lo que aquí tiene los diferentes componentes del patrón. Y los diferentes componentes del patrón que nosotros hacemos es, en el curso y en general, nivel tendencia,
estacionalidad, ciclo, azar, y el azar lo dividimos en dos. Explicable, extrínseco y inexplicable o intrínseco. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Una de los primeros semestres que di este curso aquí en Chile, debía de hacer era la tercera o la cuarta vez que lo explicaba en Chile. Un alumno me vino, yo le puse un problema como este, y me dijo, profe, es que no lo entiendo. Usted tiene 36 datos, en este caso, pues va aquí, va a agregar línea de tendencia y me pone que esto quiere un polinomio de grado 36. Este solamente me deja hacer un polinomio de grado 6, pero si vosotros vais a una computadora, pues podéis hacer un polinomio de grado 36. Y si hacéis un polinomio de grado 36, el polinomio que os saldrá cuadrará 100% con los puntos que tenéis ahí. Da igual el número de puntos que tengáis. Si tenéis 1500 puntos, pues hacéis un polinomio de grado 1499. Y ya está. Error de pronóstico, 0. He conseguido una fórmula que explica todos y cada uno de los puntos. ¿Sí? Y cuando me lo puso así, yo me quedé, diría que triste, porque nunca había pensado que me iban a pedir eso. Y como nunca pensé que me habían pedir eso, se lo comenté a un colega y estuvimos mirando un tiempo e intenté ver qué era lo que explicábamos mal. Y lo que a mí me parecía que explicábamos mal, y por eso cambiamos el formato de la clase, era que no entendéis que en el fondo lo que tiene que explicar el modelo, o lo que tiene que hacer un modelo de pronósticos, es explicar la realidad. Tiene que hacer esto que veis aquí. Tiene que ser capaz de decir, bueno, pues en mi fenómeno, de formato lógico, la lógica de mi fenómeno, el de los correos, tiene una lógica, lo que he puesto aquí, que tiene una estacionalidad. Los sábados y los domingos recibo menos correos que el miércoles. ¿Sí? Y eso es lo que intenta generar mi método matemático. Mi método matemático lo que tiene que intentar es explicar la realidad de una forma que sea comprensible y lógica. No una fórmula matemática que optimice una función. ¿De acuerdo? Porque entonces uno hace un polinomio de grado número de puntos menos 1 y hace un fit de 1. Si alguno de vosotros está estudiando el minor en data, a ese fenómeno se le llama overfitting. Y se lo dejo a los profesores de Analytics, que para eso tenemos 30, que os lo expliquen. ¿De acuerdo? Y en estadística también lo habéis hecho, en la regresión lineal también lo habéis hecho. ¿Vale? Ahora, vamos a esto y vamos a intentar explicar ejemplos de qué es la tendencia, qué es la estacionalidad, qué es el ciclo, qué es el nivel, qué es el azar explicable e inexplicable, utilizando algún tipo de data que sea algo más divertido que la data de un banco o la data de un centro comercial. Y es por ello que yo voy a utilizar Google Chrome, ¿vale? Y voy a entrar en una página que podéis entrar todos cuando queráis, no es de libre acceso, que es Google Trends. Podéis hacer trends.google.com. Cuando vosotros hacéis cualquier tipo de búsqueda en Google, lo que le estáis dando el derecho a Google es a registrar vuestras búsquedas. Y después tienen una plataforma que lo que estáis viendo es la versión gratuita, pero tiene una versión de pago en la que alguien le paga a Google para que le dé información sobre las búsquedas. Y es de donde vive Google, de vender vuestros datos y vuestra información, entre comillas. Fijaros que aquí pone esta J, que quiere decir que estoy abierto con mi cuenta, por tanto ahora Google sabe que estoy haciendo este ejemplo que ya hice ayer. ¿Sí? Y eso puede servir para que alguien diga, el profe Jordi lunes y martes tiene clases, por tanto el lunes por la tarde está cansado y se dedica a mirar vídeos por YouTube y es el momento en que puedo engancharle para que se compre un trasto. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Cómo funciona este sistema? Tú pones aquí una palabra. Yo voy a poner un ejemplo que me pareció curioso y que vimos en unas noticias. Y le das, yo he puesto Jesus, le das al Enter y te dice pues el número de búsquedas que ha habido. Y yo voy a poner las búsquedas durante los últimos 5 años, porque es el fenómeno que quiero analizar, y fijaros que pone Estados Unidos. Ya me parece bien. ¿Vale? Y ahora, vamos a ver los valores. Y ahora, fijaros que hay un valor aquí muy alto, que equivale a finales de diciembre del 2015, un valor aquí que equivale a finales de diciembre del 2016, un valor aquí que equivale a finales de diciembre del 2017, un valor aquí que equivale a finales de diciembre del 2018 y un valor aquí que equivale a finales de diciembre del 2019. ¿Sí? Y el de finales de diciembre del 2020 pues no está porque aún no se ha hecho. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Pues esto es Navidades. ¿Sí? Es un fenómeno estacional. Pero hay otros pics. Este, por ejemplo, de aquí es marzo del 2016. Este de aquí está entre abril del 2017. Este de aquí es muy grande, pero es de abril del 2018. Este de aquí es abril del 2019. Este de aquí es inexplicable, parece. Y este de aquí es abril del 2020. ¿Qué son esos pics? Pues la Pascua, la Semana Santa. ¿Sí? Ese es un fenómeno de estacionalidad. ¿De acuerdo? Es un fenómeno repetido, igual que el fenómeno de mis correos electrónicos del sábado y el domingo. Por tanto, si alguien quiere hacer un anuncio de temas religiosos, parece recomendable que lo haga que compre anuncios en Navidades y en Semana Santa, porque es cuando la gente más busca. Obviamente que eso era obvio, pero una cosa es que sea obvio y otra es que sea cuantificable, y esto es cuantificable. Por tanto, ¿qué es la estacionalidad? Pues la estacionalidad es algo que se repite en el calendario. Y la repetición puede ser semanal, mensual, la gente gasta más la primera semana del mes porque acaba de cobrar, anual, las Navidades, o puede ser cada 70 y tantos años que el cometa Halley se acerca a la Tierra. ¿Sí? Y cada 70 y tantos años hay un fenómeno de un montón de gente de sectas que se mata. Y eso es desde la Edad Media. ¿Sí? Es algo que se repite en el tiempo y es predecible. Se repite y es predecible. Dime, Juan. ¿No? Vale. Vamos a otro fenómeno, que es el que yo quería explicar o el que originó este ejercicio, que es que tú puedes hacer comparaciones. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes hacer comparaciones, voy a poner meme. ¿Sí? Y ahora resulta que es el origen de este ejercicio. Los memes son más populares que Jesucristo. Al menos se buscan más por Internet. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí hay como una especie de ruido, de distorsión, de azar, que es que alguien busca más o menos en un momento dado la palabra meme. ¿Por qué una semana la gente busca más memes o genera más memes que otro? No lo sé. ¿Forma parte del fenómeno? Sí, es azar. Es lo que hace que, por ejemplo, una semana se compre más en una tienda o menos debido a que la tienda haga sol o haga frío. Son fenómenos que forman parte de lo que hay, están ahí, y uno tiene que tenerlos en cuenta. ¿De acuerdo? Eso que hemos visto, ese tembleque que hemos visto, es este azar que habíamos puesto en este dibujo.
Esta es la parte de la serie que yo no sé explicar. ¿Vale? Pero que forma parte de la serie. Y no la puedes eliminar. ¿De acuerdo? ¿Qué no forma parte de la serie y es explicable? Pues si me dejáis, vuelvo a poner un ejemplo. Virus. ¿Qué es este valor de aquí arriba? Las búsquedas de la palabra coronavirus. Que es algo que no forma parte del fenómeno normal buscar virus por Internet, la palabra virus por Internet. ¿Cuándo busca alguien por Google, en Google virus generalmente por Internet? Pues cuando el niño le piden un trabajo en la escuela de la palabra, digo, de qué es un virus y cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria. Pero a mediados de marzo, debido al caos que hubo, la gente buscó la palabra virus mucho por culpa del coronavirus. ¿Sí? Y esa búsqueda excesiva de la palabra virus es un fenómeno como el que tenemos aquí. Es lo que yo denomino y lo que se denomina normalmente un outlier. Y un outlier es un valor atípico de la serie que no equivale o no corresponde exactamente a la serie, y cuando uno analiza el fenómeno en su conjunto, no lo tiene que tener en cuenta. Lo tiene que aislar y eliminar del análisis. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo una serie que pone vuelos clase economy entre dos ciudades en Australia. Y la serie tiene esto de aquí, tiene unos valores, unas bajadas, que es que normalmente la gente no vuela el 1 de enero, y todo esto es normal, excepto esto de aquí, que si os fijáis hay una zona que el número de vuelos es 0. ¿Vale? Este fenómeno de aquí es un outlier explicable. ¿En qué sentido es explicable? Pues es un outlier que básicamente lo que indica es que hubo una huelga. Y esa huelga es un fenómeno externo al sistema. Es algo que aparece en la serie, pero que deberíamos de eliminar de la serie a la hora de calcularlo, porque no aporta, no contribuye, no explica el fenómeno. Ese valor externo de la serie, que es explicable, es un outlier y lo tenéis que eliminar a la hora de hacer el análisis. ¿Sí? Y esto genera muchos problemas entre los alumnos. Así que voy a poner 2 ejemplos claros de esto. Una cosa que me dijo un alumno ayer es, profe, pero la huelga forma parte del fenómeno. Digo, sí, pero si es una cosa que es una y no más, como aparece el caso ahí de Australia, pues no justifica que digas que va a volar menos gente por culpa de una huelga que hubo una vez y ya no vuelve a haber. Otra cosa es que me digas los paros de las universidades, que en Chile desde el 2013 cada año hay paro. Bueno, pues eso forma parte del fenómeno. Si yo quisiera determinar el número de días lectivos que voy a tener en una universidad, tendría que tener en cuenta que debido a la dinámica habitual actual de paros, pues hay un paro cada año y tengo que contar con él. Por tanto, dejaría de ser ese fenómeno que tengo que eliminar y pasaría a ser parte de la estacionalidad, porque es un fenómeno completamente predecible. Cada año, al final del primer semestre, cuando empiezan las pruebas, hay un paro. ¿De acuerdo? El segundo caso es el valor que hay en mi Excel. El último domingo se duplicó el número de búsquedas que hice o el número de correos que recibí. ¿Por qué? Pues porque, como le explicaba a un compañero vuestro al principio de la clase, de este módulo, estaba intentando comprar otra PlayStation
y estuve participando en un montón de subastas. Entonces recibí un montón de notificaciones de que había perdido la subasta. ¿Ese día o ese fenómeno concreto forma parte de la serie o no? No formaba parte de las series anteriores, pero es general, es muy normal que yo los domingos, el sábado por la noche, sea el día en que envíe mis subastas y el domingo reciba el correo de si he ganado o he perdido. Por tanto, esto de aquí forma parte de la serie. ¿Sí? Excepto que hubiera sido una cosa una en la vida y nunca más lo hubiera hecho, pero como sabrá alguien que he enfocado la cámara de allá, parece que es un vicio que tengo bastante frecuente. Por tanto, ese 47 tiene una lógica. Igual que alguien me podría haber dicho, sin necesidad de saberlo, porque no tiene por qué saberlo, que a lo mejor tiene que ver con el hecho de que el domingo empezaban los Cyber Days en las compras y que hubiera hecho más compras de lo normal y que por eso hubiera recibido más correos de lo normal. ¿A qué me refiero? Que hay una parte de lo que estoy explicando, de los modelos que estoy explicando, que uno lo justifica, lo entiende o lo tiene que comprender desde el punto de vista de que tiene que saber el origen de los datos. ¿Sí? Si uno no sabe el origen de los datos, es difícil justificarlo. Y uno tiene que saber el origen de los datos para poder hacer una justificación y una explicación lógica. El mejor ejemplo que he encontrado de esto, también en Trends, es si buscáis esta palabra en inglés, Pregnancy Test, y ponéis los últimos 5 años. Para aquellos que no sepan suficiente inglés, Pregnancy Test quiere decir test de embarazo. Fijaros que el punto máximo aquí es entre el 27 de marzo y el 2 de abril. Pero aquí vuelve a haber otro pico entre el 26 de marzo y el 1 de abril. Y aquí vuelve a haber otro pico entre el 1 de abril y el 7 de abril. Y aquí vuelve a haber otro entre el 31 de marzo y el 6 de abril. Y aquí vuelve a haber otro que es entre el 29 de marzo y el 4 de abril. Por tanto, me da la sensación que esos pics de uso del término pregnancy test no están causados por azar, porque se repiten cada año. Por tanto, posiblemente... Por el 14 de febrero. Un segundito, Maximiliano, porque estás dando la respuesta que yo di el año pasado, el semestre pasado, y después alguien me hizo ver que había una explicación más fácil. Entonces, si hay una explicación más fácil, voy a dar la explicación más fácil. Hay algo, hay. Pero si buscáis por aquí y volvemos a poner trends, y en vez de poner pregnancy test, ponéis test de embarazo, y en vez de ponerle Estados Unidos, le ponéis Chile. Verano. Y en vez de ponerle los últimos 12 meses, le ponéis los últimos 5 años. Del 27 de diciembre al 2 de enero. Del 25 de diciembre al 31 de diciembre. Del 24 de diciembre al 30 de diciembre. Del 23 de diciembre al 29 de diciembre. Del 22 de diciembre al 28 de diciembre. En Navidades. Así que, como decía Maximiliano, mi teoría hasta el semestre pasado era que en el caso del pregnancy test era test de embarazo 6 semanas después del 14 de febrero, por no tomar precauciones adecuadas, y en el caso chileno la gente tenía mucha más prisa por saber qué había pasado y después de Nochebuena pues lo miraba. Mi teoría ahora ha cambiado y fue alguien que me dijo, la navaja de Occam dice que lo más fácil tiene que ser la verdad. ¿Y qué es lo más fácil? Lo más fácil es qué hay en común entre el 28 de diciembre en Chile y el 1 de abril en Estados Unidos. Pues que los 2 días son los días en que la gente hace bromas. Y parece que es justificable que esos días son los días en que la gente hace más bromas, con que se ha quedado en estado de buena esperanza. ¿De acuerdo? Pero ahí hay un patrón que se explica y que es justificable y que es comprensible y que es entendible. ¿Sí? Posiblemente después de una broma así, yo puede ser que dejara
a alguien. Así que a lo mejor sería un buen día para hacer un anuncio en páginas de estas de contactos, para tener contactos. ¿Sí? Por tanto, fijaros que en el fondo este fenómeno es un fenómeno explicable y, por tanto, como fenómeno explicable, es estacionalidad. Me falta un único fenómeno, bueno, me faltan dos fenómenos por explicar. El primero es la tendencia y el otro es el ciclo. Voy a la tendencia. La tendencia es el patrón de evolución. Y para ver el patrón de evolución voy a utilizar de nuevo un Google Trends, pero en vez de ponerle 5 años le voy a poner desde el 2004 y voy a eliminar la palabra virus. ¿Vale? Y ahora fijaros que si bien Jesús más o menos se mantiene constante en el tiempo, las búsquedas de Jesús se mantienen más o menos constantes en el tiempo, las búsquedas del término meme crecen en el tiempo. Tienen una tendencia al crecimiento. ¿Sí? Marco, tu explicación también es razonable, sí. Eso es otra de las cosas que uno tiene que pensar. Un método de pronósticos o un método de regresión, un método como este, no te dice el por qué, te dice que pasa algo, pero eso no implica causalidad. Uno después tiene que intentar entender la razón por la cual sucede. ¿De acuerdo, Marco? Y es lo que digo, puede haber muchas explicaciones para ese fenómeno, pero está claro que algo pasa. Que si cada año se repite que hay más búsquedas, algo pasa. Vale. La tendencia es este fenómeno de crecimiento. ¿De acuerdo? Quiere decir que el fenómeno crece o decrece a lo largo del tiempo. Y un fenómeno no tiene tendencia si se mantiene estable, como el término de las búsquedas por Jesús, que es más o menos una recta sin pendiente. ¿Sí? Finalmente me quedan los dos últimos conceptos, que son un poco más difíciles. Lo que sí que quiero, todo el mundo ha entendido tendencia, estacionalidad, ha entendido los fenómenos aleatorios, los típicos y los atípicos, los que son parte de la serie y los que no, los que uno tiene que eliminar y los que no tiene que eliminar, porque esto es la parte, el core, son los más importantes. El nivel es como si uno estuviera haciendo una regresión, que lo que tendría es que Y es igual a A por B, digo, A más B por X. ¿Cierto? Cristian está preguntando si veremos modelos causales. Los veremos muy poquito, veremos algo de regresiones, muy poquito. Básicamente los que vamos a explicar son en serie de tiempos. Vuelvo a lo que estaba. Esto sería un modelo de regresión y esto lo habéis hecho ya en estadística. Si os fijáis, este valor de aquí, que es la pendiente, equivale a lo que yo entendería por tendencia. Crece o baja. Por tanto, un modelo sin tendencia es un modelo que tiene pendiente igual a 0, casi 0. Y ahora, lo que me falta aquí es este valor de aquí. ¿Qué significaría este valor de aquí? Pues este valor de aquí es esa búsqueda de Jesus, de la palabra Jesus, que es más o menos estable a lo largo del tiempo. A esto de aquí, que es el término independiente, es lo que se denomina nivel. ¿Sí? Por tanto, fijaros que ya hemos explicado el nivel, que es el valor. Normalmente a esto también se le dice el valor residual cuando se eliminan todo el resto de factores. El nivel, que es el valor residual cuando se elimina todo lo demás. La tendencia, que es si crece o decrece a lo largo del tiempo. La estacionalidad, que es el efecto predecible y repetido del tiempo a lo largo de los años. Y lo único que me faltaría explicar es el ciclo,
que es algo que os voy a dejar para la semana que viene. Volveremos a hablar la semana que viene del ciclo. Pero para la gente que no tiene suficiente paciencia, ¿qué es el ciclo? El ciclo es un efecto superpuesto no predecible. Eso es el ciclo. Generalmente, el ciclo más frecuente en las series que vamos a ver en el curso es el ciclo económico. Por tanto, si os fijáis aquí, veréis que tenéis épocas como esta, que es de crecimiento, después una época como esta, que es de decrecimiento, después una época como esta, que vuelve a ser de crecimiento, y así sucesivamente. Y eso modifica la serie. A eso se le conoce como ciclo económico. Es como, por ejemplo, en Chile, los ciclos que se conocen que hay de actividad sísmica. Hay épocas de alta actividad sísmica y épocas de baja actividad sísmica. Pero eso uno no lo sabe, no lo puede controlar. ¿De acuerdo? Hablaremos con más detalle de los ciclos en la semana que viene, pero que sepáis que lo único que nos faltaría serían los ciclos. Y eso es lo que compone una serie de tiempo. Yo lo que intento es explicar ese nivel, que es el valor cuando eliminas tendencia, estacionalidad, ciclo y azar. La tendencia, que es si crece o baja. La estacionalidad, que es el efecto repetitivo y predecible de un patrón a lo largo del tiempo. Y el azar inexplicable, explicable, que es esos outliers que se tienen que eliminar de la serie. ¿Sí? ¿Ha quedado todo claro? Bueno, pues Profe, vamos, dime. ¿me escucha? Sí. El nivel no me quedó muy claro a mí. El nivel es, si tú te miras esta serie, la serie de Jesus, ¿te ¿Ya? fijas que está más o menos todo sin mucho cambio por el medio, por un valor medio? Eso sería el nivel. Cuando quitas el efecto de las navidades, del verano, digo, de la Semana Santa, exacto, como un valor base que se mantiene. Eso es el nivel. Okay. ¿Sí? Un segundo que... Pero, por ejemplo, el nivel de los memes estaría como en crecimiento, algo así. No, tendrías el nivel base, que es casi... y después la tendencia, que es a crecer. Ya, ok, ya entiendo. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Y después tendrías, pues, algunos valores aleatorios que pueden causarse, por ejemplo, antes se veía muy claramente uno de Haruna, de cuando se cayó el niño con un gorila y hubo un pic de memes. Pero eso al cabo del tiempo ya se ha ido perdiendo y ya no se ve. Dime. ¿Puede haber un gráfico que sí tenga tendencia, por ejemplo, una tendencia alcista, pero que no tenga nivel, dado que tiene una tendencia alcista constante? A ver, generalmente todas las gráficas tienen nivel, todos los gráficos tienen nivel, excepto gráficos que estén centrados en el cero. ¿Vale? Generalmente todos tienen nivel. Podría poner la slide del nivel, no sé qué slide es. Acabo de activar el control, ¿de acuerdo? Por tanto, en un momento vamos a mirar lo del control y ya podéis acceder a él, podéis contestar en el Google Forms. Nicolás me dice cuál es la lámina de nivel. ¿Cuál es la lámina que querías de nivel? Esta. Un segundo. Uf, yo muy listo. Donde está la definición. Si quiere le puedo sacar una rápida. ¿Esto? Sí. Vale. Gracias. Eso es. De nada. Y ahora voy al control por si alguien tiene problemas. Recordad que el control vuelve a ser, como siempre, un control en el cual tenéis 4 dibujos, 4 gráficas diferentes y tenéis 12 preguntas. No tenéis que contestar todas las preguntas. Aquí hay un error hay un error que donde pone esto, su dígito de decenas 5 es su dígito de decenas 2, ¿vale? Voy a explicar de nuevo porque hay 3 alumnos que todavía se equivocan con el root poniendo un número que no toca. Mi root es este.
En la casilla de webcursos tengo que poner solamente lo que voy a escribir ahora en rojo, en webcursos, perdona, en Google Forms tengo que poner este número. Por tanto, fijaros que me he cargado, he eliminado esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. ¿Sí? Y ahora, para ver qué valor tengo que utilizar o qué preguntas tengo que utilizar, tengo que mirar mi dígito. La persona que está escribiendo en la pizarra, por favor, que lo borre. Pensaba que os tenía bloqueada la pizarra. Mi dígito unidad es el 8, mi dígito decena es el 2, mi dígito centena es el 6, mi dígito millar es el 4. Por tanto, tengo que contestar la pregunta 2, la pregunta 4, la pregunta 9 y la pregunta 12. ¿Sí? Que son, en mi caso, la serie 1 muestra estacionalidad, la serie 2 muestra tendencia, la serie 3 tiene observaciones anómalas, outliers, y la serie 4 tiene observaciones anómalas, outliers. Y lo que tenéis que contestar es sí, no. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el control que no me aparece todavía? Entra de nuevo en tu página de webcursos. Sí, la refresqué. Y vete a la semana 4, que es la semana que tienes ahora. Semana 4. 31 de agosto, 4 de septiembre. Y fíjate que pone enunciado control 3, Ahí me espacio apareció. respuesta control 3. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De nada. Tendencia es que crezca o que decrezca, es que tiene tendencia. Si no tiene tendencia es que se mantiene estable. ¿De acuerdo, Claudio? Vale, y ahora tenéis eso, 7 minutos, no es muy difícil. Recordad que puedo restar por las preguntas malas. Que no lo haya hecho hasta ahora no significa que no pueda hacerlo. Significa que no lo he hecho hasta ahora. Profe, denle un poquito más de tiempo que cuesta ver Bueno. el tema del root 10 minutitos. Venga, os doy hasta las 11:20, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Yo a las 11:10 me desconecto y me pongo a hacer otras cosas, pero yo voy a estar por aquí hasta las 11:10 contestando dudas, las dudas que tengáis de las preguntas que pueda contestaros, ¿de acuerdo? Perdón. Dime. ¿Podría mostrar de nuevo el ejemplo con su root? Sí. Gracias. ¿Cuál es tu root? Venga, te lo voy a hacer, Francisco. No, era para ver dónde empezaba la centena. Esa es lo que me complicaba. Unidad, decena, centena, millar, decena de millar, centena de millar, millón, decena de millón. Haceros un torpedo. Ahí está. Haceros un torpedo que le llamáis aquí, del qué es una decena de millón, qué es el millón, qué es la centena de millar, qué es la decena de millar, qué es el millar. Y así lo resolvéis, ¿vale? Gracias. De nada. Profe, para responder esta pregunta importante, guiarnos en base a lo que dice el nombre de la serie misma. Es importante que leáis lo que dice. Tenéis que verlo porque puede ser que tenga alguna pista. Ya. ¿Sí? Igual que el valor del eje, todo. Puede dar información extra. Es importante ver toda la información que doy, no es que solo lo haya puesto porque sí. Profe, y una pregunta, ¿una serie puede mostrar más de una cosa? Sí, claro. ¿O se queda en una pura cosa? No, una serie puede mostrarlo todo. Por ejemplo, una serie de ventas de juegos online
tendría una tendencia creciente porque es un fenómeno que va en aumento, tendría estacionalidad porque la gente normalmente compra más juegos en verano y en Navidades, y podría mostrar datos atípicos, como por ejemplo el hecho de que en la actualidad, estos últimos meses, se han disparado las ventas de consolas y videojuegos porque la gente se pasa más tiempo encerrada en casa. Por tanto, mostraría las tres. ¿De acuerdo, Javier? Ya, vale. Sí. Profe, Dime. ¿a qué hacía referencia el término estacionalidad? Que el único que me quedó como Pues duda. que es un patrón que se repite en el tiempo. Generalmente viene asociado a estaciones, pero puede ser otro patrón. Por ejemplo, que en primero de mes, antiguamente, ahora no, porque no podemos ir a los malls, pero los malls estaban más llenos a primero de mes porque la gente tenía más plata y gastaba más dinero. Es un fenómeno repetido causado por el calendario. ¿Sí? ¿Profe? Sí, perfecto. Dime, ¿Una consulta? José. Estaría bien decir que se muestra una estacionalidad con tendencia a la baja. Sería que muestre estacionalidad y que muestra tendencia a la baja. Puede ser. Ah, ya. Ok. ¿Sí? Recordad que los outliers son valores raros que no forman parte de la serie, que suceden por algún tipo de suceso que permite explicarlos, pero que no es un fenómeno típico de la serie. Por ejemplo, yo he puesto las búsquedas de virus en Internet y eso es la respuesta a Alejandro. Para el resto, recordad que yo me quedo aquí, yo voy a estar contestando dudas, pero si vosotros queréis, ya habéis acabado la clase, si queréis, cuando acabéis el control, queréis desconectaros, no hay ningún problema, en la clase ya ha acabado, yo no voy a explicar nada más. El contenido de la clase lo voy a subir a lo largo de la tarde a webcursos para que tengáis y lo queréis repasar. ¿De acuerdo? Gracias y cualquier duda, sabéis que me podéis enviar un correo electrónico. Gracias, profe. De nada. Profe, una consulta. Dime. Cuando dice que escribamos nuestro nombre y apellidos, ¿es solamente el primer nombre? ¿No es con el primer y segundo nombre? Eso es simplemente por seguridad. Pero yo lo único que miro en general es el root. Ya, ok. Ya, perfecto. Muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao. Profesor. Dime, ¿Podría Nicolás. ¿Podría pasar que, por ejemplo, hay una tendencia, una estacionalidad por un determinado tiempo, pero después ya se rompa como... Podría. Pero hay uno diría que... Pero ves con cuidado, porque en general yo te aconsejo que utilices lo que se llama la navaja de Occam. ¿Y cuál es la navaja de Occam? Intentar explicar las cosas de la forma más sencilla posible. Entonces, a lo mejor si pones una cosa muy compleja, estás haciendo la vida muy difícil. Te estás complicando demasiado. ¿De acuerdo? Pero si veo que se rompiera esa estacionalidad y si hubiera antes, igual digo que hay, ¿o no? Ahí ya no me meto. No creo haber metido un método lo suficientemente complejo o ninguna serie lo suficientemente compleja para necesitar una explicación tan compleja como la que tú has puesto o como la que tú me estás dando. Fiorenza pide, chao Christopher, profe, pero por ejemplo, en mi pregunta 3 dice que sobre observaciones anómalas para el cobre. Según el gráfico puede ser que se considera anómala porque no se ve una tendencia muy clara, pero sabemos que el precio de este cambia según muchas variables y obviamente hay que tomarlas en consideración. Fiorenza, te estás complicando demasiado. Mira el periodo de tiempo que hay.
que son como 100 años. Profe, una pregunta. ¿Vale? Sí, Intenta son como 100 explicar si años. algo... Fíjate el eje X. Sí. E intenta explicarte si alguno de los cambios que ves ahí ¿Ya? forma parte realmente del fenómeno cobre o forma parte de otro fenómeno. Para contestar algunas cosas y para otras, pues mira cuál es la evolución que tiene en general. Entonces, no acabo de entender. Todo lo que tú dices, Fiorenza, es cierto. Pero encuentro que te estás complicando demasiado. Bueno, gracias. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Lo siento, Fiorenza, pero no te puedo contestar más claramente. Lo siento. Dime, Jun. No sé si ya lo habrán preguntado, es que tenía silenciado para concentrarme. No te ¿Una preocupes. tendencia es necesario que vaya en evolución o puede bajar? Puede subir o puede bajar, es una Ah, tendencia. ya, perfecto, eso era. Listo. Gracias. Profe, ¿da lo mismo que una tendencia sea súper chica? No es lo mismo. Si es tan chica que es inapreciable, no es una tendencia. O sea, no, que en el fondo algo que aumente muy poco en el tiempo, Pues igual si aumenta un poco, pero no. Si aumenta muy poco en el tiempo, asegúrate si realmente es una tendencia o no. Ya. ¿Vale? De nuevo, recuerda que hay una cosa que el principio de la navaja de Ockham. No intentes explicar cosas muy complejas con modelos muy complejos, porque intentar explicar cosas muy complejas con modelos muy complejos lo que te lleva es a modelos que no son reales, no explican la realidad. ¿Sí? Chao, profe. Chao. Que le vaya bien con su investigación. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, lo mismo digo. Buena semana. Acabar cosas, que eso es lo importante. Profe, Dime. ¿los outliers son los datos que son explicables? Son esas cosas que están fuera de la serie, pero hay un motivo por el que están fuera de la serie. Ya, perfecto. ¿Sí? Profesor, Dime. pero cuando hablamos de outliers, hablamos de eso como anormal que de repente sucede en algo que, o sea, si algo nosotros vamos a ver que va a ir en aumento y tiene una estacionalidad definida, Eso no es un outlier. eso no es un outlier, ¿cierto? No, un outlier es algo que sucede más allá del fenómeno. Ok, ya. Profe. Chao, Dime. profe. Chao. Una pregunta. ¿Puede haber tendencia y estacionalidad? Sí, claro. ¿Por qué no? Gracias. Bueno, señores, ahora sí que os voy vamos a dar la clase por concluida y gracias por venir. Recordad que Profe, tenéis tiempo para contestar hasta dentro de 5 minutos. Dime, Felipe. última pregunta es que con respecto a la tendencia, ¿se refiere al año que muestran ahí o puede ser Siempre, que no? siempre tiene que ser respecto a lo que ves en el gráfico. Ah, ya, si me dicen 2 años y No sé, ahí respecto a lo que ves en el gráfico. Yo no veo aquí en ningún caso 2 años. Siempre no, claro, veo no, era un entre. ejemplo. Sí, por ejemplo, en la 4 que hay 8 años, me guío según esos 8 años si hay tendencia o no. Sobre lo que hay en el gráfico. No puedes extraerte en otras cosas porque, como he explicado, tienes que ver lo que tienes que ver. Vale, perfecto, gracias. De nada. Chao. Vale, profe. Gracias. Chao, chao. Chao. Buena semana y nos vemos el martes que viene. Recordad que si necesitáis algo siempre me podéis enviar un correo electrónico y yo os intentaré contestar lo más rápido que pueda. Hasta luego, gracias y nos vemos.